Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Bueno, Tania, esta denuncia o esta información, más que denuncia, la información que ha presentado el ministro de Interior y Justicia hasta hace unos momentos con respecto al asesinato de esta joven, y se vincula a unos personajes, a un personaje que, de acuerdo a lo que mostraba el ministro, tenía alguna vinculación con factores de la oposición, pero ¿eso necesariamente vincula a la oposición con este crimen? O sea, ¿qué es lo que se quiere mostrar allí? Bueno, mira, es que no es que necesariamente vincula. Yo no sé si el ministro mostró la fotografía porque estaba Sí, sí la mostró. en camino para acá, ¿no? Pero lo que se quiere alertar es sobre la peligrosidad de que esos elementos estén cercanos a la vida política. Además, ayer lo decía el diputado Diosdado Cabello en su programa sobre las similitudes. No sé si el ministro la explicó, yo no pude escuchar la rueda de prensa, estábamos en preparación para venirnos aquí, ¿no? Las similitudes entre ese caso y el caso del diputado Robert Serra, la manera como abordan a la víctima, cómo la amordazan. Se ha venido denunciando la presencia de una estrategia paramilitar que busca socavar la tranquilidad y la paz de Venezuela y que tiene evidentemente un elemento político. Desde el asesinato de Robert Serra lo demuestra, o sea, allí está la prueba contundente, porque ya las investigaciones están en su etapa casi culminadas, ¿verdad? Y había elementos paramilitares contratados, pagados por factores externos. Había una articulación, el autor intelectual tenía vínculos con sectores criminales, por lo menos en Colombia, tenían una orden de asesinar a Robert Serra, tenían una intención manifiesta con ese crimen que era torpedear, socavar la estabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud. Robert había liderado el Congreso de la Juventud del Partido Socialista, después del Congreso del Partido que hicimos el año pasado. Y Robert fue la cabeza de el entusiasmo, porque sabemos cómo era ese muchacho de Hermoso, ¿verdad? El entusiasmo de ese Congreso. Y lo buscaron para matarlo. Entonces tenemos la responsabilidad, más allá de si uno no puede hacer afirmaciones, pero tenemos la responsabilidad de mirar el problema en contexto. Porque fíjate lo que decía ayer Diosdado, apenas se produce ese crimen horrendo, que de verdad condenamos como venezolanas y como mujer, ¿no? Lo que está ocurriendo allí, apenas se produce, empezaron medios de comunicación vinculados con factores, con activistas políticos de la derecha, ¿verdad? Porque si hablamos de los medios que, por ejemplo, conduce el señor Otero, él es un activista político. Y empezaron a decir que eran patriotas cooperantes, vinculándolo con la figura que usa Diosdado en el programa, los que estaban alrededor del crimen, los que habían dado la señal de alerta por la muerte de la persona, en fin, empezaron a vincularlo con la política. Ahora se hacen las investigaciones y resulta que el autor material, o sea, ese señor que comete un crimen tan horrendo, oye, está al lado primero del candidato 2 veces de la oposición de Enrique Capriles, en una fotografía que, bueno, puede hacerse uno una fotografía en cualquier lugar, supongamos, descartemos que sea una vinculación directa, pero está en el primer anillo de Leopoldo López, o sea, al lado de Leopoldo López, el día en que Leopoldo López está siendo, se entregó, pues está siendo detenido por la justicia, casi lo montan en el camión de la Guardia Nacional que se lo lleva, esa persona, y es una persona capaz de cometer ese crimen tan horrendo y otros. Entonces tenemos nosotros que prender las alarmas, ¿verdad? Tenemos Claro, que nosotros... pasó también, por ejemplo, recuerdo el caso de Mundo Chirinos, que fue parte de la Asamblea Constituyente, que fue una figura prominente también dentro del chavismo y de la izquierda venezolana. Fue rector de la universidad y fíjate lo que ocurrió, ¿no? Que también apareció. Bueno, claro, eso es un caso... Vinculado a un crimen, ¿no? Sí, sí, pero no estaba este elemento. O sea, es una persona que está en los primeros anillos de seguridad. Yo no sé si la mayoría de la gente lo conoce, pero cuando hay una figura política pública de tal importancia, tiene siempre un grupo de confianza que está a su lado. Y lo vemos a este señor al lado de 2 figuras emblemáticas de la oposición, que son Leopoldo López, Enrique Capriles y de otros, ¿verdad? Sobre todo los que están vinculados con ese movimiento de la salida, que tampoco podemos dejarlo de lado, porque ese movimiento de la salida fue el que organizó las guarimbas, fue el que adoctrinó gente para asesinar venezolanos en las calles, fue el responsable de las 43 muertes que se produjeron durante ese periodo, y casualmente este señor, que es capaz de no solamente asesinar a una mujer, sino además de picarla en pedacitos y meterla en un carro, está
cercana a estas personas. Ahora, fíjate, Tania, tenemos que poner atención en eso, no podemos dejarlo pasar sin culpar a nadie, pero yo creo que los sectores de oposición, si son responsables, deberían salir a explicar también, darle la cara a sus electores. Nosotros vamos a unas elecciones y tenemos que apostar. ¿Pero qué tendrían que explicar ellos, por ejemplo? Bueno, ¿qué hacía el señor allí, por ejemplo? ¿Qué hacía el señor allí? Si lo conocen, ahora, él si tenía no lo antecedentes, yo no sé si él tenía antecedentes. Creo que sí tenía. Yo lo que pasa es que no pude escuchar la rueda de prensa, pero por lo que vi en la prensa esta mañana, creo que sí tenía antecedentes por lo menos de robo, no sé si de asesinato. Ahora, fíjate, Tania, más allá de eso, me llama la atención la tipología del crimen, ¿no? Porque no es el primer caso en Venezuela de personas que son descuartizadas. Lamentablemente son crímenes horrendos que los hemos visto en México, los hemos visto en Colombia y ahora en Venezuela se ha visto con alguna frecuencia que es absolutamente alarmante, ¿no? Y escandalosa. Entonces también estamos ante una cepa criminal que es de otra naturaleza, distinta a la que históricamente hemos tenido en nuestro país. Eso me llama la atención también, ¿no? Sí, habría que revisar... Y está el fenómeno, perdón, que tú lo apuntabas y es importante recalcarlo, el femicidio, ¿no? Que es en México, por ejemplo, en Colombia Juárez también. Y en Colombia también, pero en México sobre todo ha tenido mucho impacto, ¿no? Yo creo, primero, tenemos que hablar de asesinato selectivo. Se buscan víctimas específicas, con algunas características, ¿no? Y tenemos que ver también que, ciertamente, como tú lo dices, este año ha habido como un repunte de ese tipo de crímenes que, bueno, por supuesto impactan. Creo que no teníamos ese tipo de crímenes. No con esa frecuencia, pero sí, y lo ha denunciado el presidente Maduro incluso, y el ministro González López, que acaba de tener esa rueda de prensa, lo ha denunciado. Nosotros tenemos, mira, Vladimir, y yo de verdad le pido encarecidamente con todo mi corazón de venezolana al pueblo que apoye esta medida, porque tú mencionaste dos países cuyas realidades no queremos nosotros los venezolanos que se siembren aquí, pero tenemos que estar alertas ante la arremetida, ¿verdad?, de elementos del crimen organizado, infiltrados en el país, que están, entre otras cosas, propiciando esos crímenes. Yo te hablo del de Robert porque ya lo descubrimos. Y fíjate que el caso de Robert fue un asalto deliberado para asesinarlo y además muy, yo no sé cómo decirlo, horrendo desde ese punto de vista. O sea, también se buscaba generar ese impacto, ¿verdad?, por la forma como se hizo con el ensañamiento que hubo. El ensañamiento que hubo. Exactamente. Ahora fíjate tú, cuando tú revisas los resultados de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, oye, creo que son 1000, yo tenía la cifra por aquí, 1700, más de 1700 apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela, oye bien, de la Misión Vivienda Venezuela que habían sido ocupados por esas bandas criminales. Nosotros tenemos denuncias, Vladimir, de gente del pueblo que adquirió esas viviendas por una política social del Estado venezolano que le molesta mucho a los sectores de la derecha, no solo nacionales, sino internacionales, porque es una política que va a contracorriente de esa visión hegemónica del capitalismo, ¿verdad?, la Misión Vivienda. Oye, qué casualidad que llegan bandas armadas, desplazan por las fuerzas bajo amenaza a los habitantes legítimos de esos apartamentos y después instalan allí un foco criminal. O sea, hay una intención de lograr, por lo que no se ha logrado por la vía electoral, no se ha logrado por la vía del sabotaje económico, no se ha logrado por la vía de la guerra mediática, pero lo están buscando lograr ahora por la vía de la violencia, que es desmoronar a todo este proyecto político. Yo sí lo creo y fíjate lo digo que pregunta Marco Galindo. Tenemos que ir al corte, pero Marco Galindo dice, o sea, Tania, que si llegara a ganar la oposición nos van a degollar a todos los venezolanos. No, yo no lo creo, yo creo que la mayoría de los sectores de la oposición, sobre todo el electorado de la oposición, está igualmente horrorizado, Vladimir, como tú y como yo y como todo el mundo, de que este tipo de cosas ocurran aquí. Lo que pasa es que esa cultura criminal, tenemos que hacer ahorita un cerco protector, todas las fuerzas, las de la oposición y las de la revolución, y sobre todo el pueblo venezolano, para que no entre aquí, porque México es un país capitalista. El gobierno mexicano no puede ser más apegado a las ideas del otro modelo al que nosotros nos anteponemos, ¿verdad? Y sin embargo la violencia ha sido sembrada sin ninguna piedad en poblaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque hay una práctica
hegemónica, salvaje, que busca incluso desplazar a importantes sectores de la población donde hay recursos estratégicos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Colombia y en México también. Tenemos que hacer una pausa, Tania. Al retorno seguiremos conversando sobre este y otros temas. Ya venimos con Tania Díaz, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela y candidata a la reelección, ¿no? Así es, claro. Ya venimos. Bueno, y seguimos conversando con Tania Díaz. Tania, por cierto, ¿cómo te parece la orden de libertad para el general Raúl Baduel? Bueno, la justicia aquí tiene sus lapsos, ¿no? Y la política del Estado venezolano ha sido descongestionar todos esos, descongestionar primero los centros penitenciarios y descongestionar los procesos judiciales. La ministra Iris Varela ha venido desarrollando, entre otras, la operación Callapa. Yo supongo que tenía sus lapsos de beneficios procesales y bueno, como a cualquier venezolano le corresponde, ¿no? Yo confío plenamente en la decisión de la justicia. Ahora, ¿no se concatena esto, por ejemplo, con el casa por cárcel a Daniel Ceballos y la liberación de otros detenidos en los últimos días? No es una política, no son decisiones políticas. No, yo creo que tiene que ver con las decisiones de la justicia. Aquí se ha venido adelantando mucho, tú que manejas el tema de los derechos humanos, aquí se ha hecho un esfuerzo grande por adelantar políticas en el ámbito judicial, policial, civil, en defensa de los derechos humanos, y creo que eso es lo que está prelando. Lo de Daniel Ceballos fue una solicitud por razones de salud. Por cierto que la esposa sale diciendo que eso prueba su inocencia, ¿no? Lo dice con mucha arrogancia hoy en los medios de comunicación. Yo creo que esa no es la actitud, sobre todo porque hay víctimas que también hoy salieron protestando con su derecho, ¿verdad? Esa decisión, las víctimas de las guarimbas, porque como lo dice muchas veces, lo ha dicho muchas veces una de las voceras, dice, bueno, el esposo de la señora Ceballos volvió a su casa, ¿verdad? Con toda la cobertura mediática, con todo el apoyo de los medios de comunicación, y ella no puede regresar a su esposo. Entonces habría que ser más respetuoso con ese tipo de medidas. Por un lado, como Estado venezolano nosotros garantizamos los derechos humanos para todos, ¿verdad? Para todos los venezolanos. Si es una medida de protección por la salud, el Ministerio Público, los órganos de justicia sabrán el porqué, pero debería respetar el dolor de las otras víctimas, porque ciertamente a esos esposos asesinados, a esos hijos asesinados, nadie los va a regresar. Mira, Tania, aquí hay varios comentarios. Dice aquí Erwin Rivero, diputada Tania, reconozca que la delincuencia ha aumentado en este gobierno que destruyó la cultura del trabajo. Bueno, yo no sé, yo reconozco que la delincuencia es un problema grave que tenemos, que tiene muchas aristas, muchas formas de ver. Pero no estoy de acuerdo con él en que aquí se ha destruido la cultura del trabajo. Yo le pediría a este compañero, si él quiere acompañarme, yo lo llevo, pero nosotros estuvimos ayer hasta las 10 de la noche con Jacqueline Farías y Juan Carlos Alemán, candidatos a diputados por el Circuito 5 de Caracas. Estuvimos en el sector Ruiz Pineda de Caricuao y yo quisiera, de verdad, Vladimir, que tú hicieras un programa allí, porque estaban los voceros del corredor del barrio Nuevo Barrio Tricolor allí, gente del pueblo que se organiza y decide quiénes son sus voceros. Y nos estaban haciendo una relatoría de cómo ellos han venido haciendo asambleas, decidiendo entre todos cuáles son las áreas prioritarias de atención allí. Estaba junto con ellos un capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estaba una muchacha de la Alcaldía de Caracas hasta las 10 de la noche, trabajando para la refacción de esas viviendas que tienen problemas de estructura, que tienen problemas de reparaciones leves que hay que hacer, y entre la comunidad trabajando día y noche, y los órganos, las instituciones públicas trabajando día y noche, se están resolviendo esos problemas allí. O sea que yo no creo que hayamos destruido la cultura del trabajo. Por otro lado, aquí se han venido haciendo esfuerzos para el tema de la criminalidad. Yo no soy experta en la materia, tú lo conoces tal vez mejor que yo, pero yo he escuchado, por ejemplo, las charlas que hace Freddy Bernal o la Universidad de la Seguridad, y eso es un tema que tenemos que abarcar desde la familia, desde la cultura que tenemos. ¿Qué va a pasar con la ley de desarme, Tania, a propósito de eso? ¿Estás de acuerdo con que se mantenga la política de desarme, o crees que los ciudadanos, en vista del crecimiento de la delincuencia, tienen derecho a estar armados para defenderse? Mira, Vladimir, para allá iba. El presidente Chávez hizo varios esfuerzos de juntar opiniones para abordar el tema de la criminalidad.
Él montó una comisión, primero que no recuerdo el nombre, que estaba Ismael García. ¿Cómo no? Recuerdo, estaba Jessy Chacón, Jessy fue una comisión de reorganización policial, algo así, no recuerdo. Y esa comisión... Fue incluso el primer intento de diálogo. Exactamente, participaron temático entre oposición y gobierno. Exacto. Vinieron los alcaldes de la oposición, participaron los medios de comunicación. Capriles estuvo incluso. Exactamente, Capriles estuvo, bueno, y se hizo ese primer intento, después se hizo otra comisión para la reforma policial y de allí salió la Universidad de la Seguridad, salió la Policía Nacional Bolivariana, salió el tema del desarme, por eso yo no puedo decir si estoy de acuerdo o no, porque los expertos en la materia, ¿verdad?, aprobaron una política de desarme que además el presidente Maduro la ha asumido, ¿no? Eso es una polémica grande que se da aquí y se da en otros países, en Estados Unidos. Ahorita se revivió la polémica sobre ese tema. Y hasta la gente de la Asociación Nacional del Rifle tiene... Sí, hombre, ese es uno de los lobbies más fuertes, por cierto. De los lobbies más fuertes, sí, exactamente. Sí, pero es un lobby... Pero es una polémica fuerte, pero yo sí creo que aquí hay que hacer un trabajo conjunto. En lo personal, yo soy antiarmas. Bueno, estamos iguales. Exacto. Jackson Laborda. Lamentable el caso de la mujer desmembrada. Siempre quieren culpar a la oposición, dice Jackson Laborda. No estamos culpando a la oposición. Estamos relatando hechos que están basados en las informaciones policiales. Nosotros no estamos culpando a la oposición. Estamos prendiendo las alertas de que al lado de un liderazgo importante de las más altas cabezas de la oposición estaba un criminal de tamaña calaña. Estaba un criminal que es capaz de asesinar a una mujer y después cortarla en pedazos. Eso es lo que estamos diciendo. Y pidiéndole a la oposición que si tiene alguna explicación que dar al respecto, que lo haga, porque no se puede estar, Vladimir. O sea, yo en la Asamblea Nacional tuve que presentar una denuncia porque los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos se iban a acercar a entrevistar al candidato Capriles y les caían a golpes los de seguridad de Capriles. O sea, que no cualquier persona se puede acercar allí. ¿Cómo se acerca una persona si tiene antecedentes, que yo no lo puedo asegurar porque no escuché la rueda de prensa? Creo que sí, y con ese carácter criminal, ¿cómo puede estar al lado? Eso es lo que nos estamos preguntando. Y prendiendo la alerta porque hay, como lo hemos hablado aquí, una escalada de asesinatos selectivos, algunos como el de Robert Serra tiene que ver específicamente con política y que nosotros no vamos a permitir que aquí se instalen experiencias tan lamentables como las que se han vivido, por ejemplo, en Colombia. O sea, en Colombia desde el asesinato de todo el polo patriótico allá hasta los falsos positivos y la parapolítica, que no la digo yo porque soy chavista, porque soy candidata, por cierto, lista por Caracas para la reelección. Yo no lo digo yo, eso está en Colombia, ha sido una situación terrible, lamentable, que ha desplazado y descolocado a un montón de familias. Nosotros vamos a permitir que eso se incorpore en Venezuela, no lo podemos permitir. Aquí dice, señor Torres, dice, ¿qué opina usted sobre la legalización de la marihuana? Y no sé qué acá, motivo de qué viene ese tema, ¿no? Robinson Rivas, la señora Tania Aracolas, ¿cómo consigue la comida y los repuestos de su carro? Hago cola. ¿Has hecho cola? Claro, nos toca a todos hacer cola en los operativos que hacen allí. Aquí dice Lorena Moreno de Lem. Me parece algo descarado que ustedes hablen del tema de la inseguridad como si fuese de ayer. ¿Tienen pruebas contundentes? Bueno, el caso... El caso de allí. Otro. Elvis Pérez, mira, ¿cómo puede ser imparcial un diputado con ese dije con la firma de Chávez? No, yo no soy imparcial, yo soy chavista. Además, con mucho orgullo, de verdad. Fíjate, yo no me había fijado que el dije y el invitado sí. No, yo llevo a Chávez en el corazón, sembrado en el corazón. Y así lo digo, yo me estoy presentando a la reelección con esta firma, con este sello chavista aquí, porque yo creo, de verdad, mira, yo invito a la gente que no conoce lo que es el chavismo, que cruce la frontera. Porque hay gente aquí que vive, por ejemplo, aquí en Caracas, Vladimir, que vive de la Plaza Venezuela para allá, que vive en Chuao, en el Cafetal, en el Marqués, y no ha venido a ver, por ejemplo, lo que ha cambiado el centro de la ciudad. No ha venido a ver lo que yo vi ayer en Caricuao y lo que tú puedes ver en cualquiera de los sectores populares, lo que es la organización popular. Vamos a hacer una pausa, Tania, y al regreso... Me va a dejar hablar de lo que es el chavismo, ¿verdad? ¿Ah? Me va a dejar hablar de lo que es el chavismo. Pero por supuesto, porque tenemos que hacer la pausa. Dale, está bien, está bien. Bueno, y continuamos conversando con Tania Díaz. Aquí hay nuevos mensajes. Aquí dice Vladimir Maldonado. Tania, así es la oposición venezolana fascista. Asesina a una dama por $1.300.000. Los opositores se aman bien lejos, dice él. Jackson Laborda.
Provisión, el exministro García Plaza lo buscan por corrupto y él era chavista, pero callados. Otro comentario por acá. Mira, Vladimir, yo le quería responder un momentico, si me lo permites, al señor que dijo que cómo iba a la asamblea siendo imparcial con la firma de Chávez aquí. ¿No? Nosotros vamos como Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue el partido que creó Chávez. Pero sí le quería decir a él que aunque sea un gobierno chavista y una asamblea mayoritariamente chavista, como vamos a seguir siendo, ¿verdad? Nosotros trabajamos para todos los venezolanos. Para todos los venezolanos. En este periodo nada más de enero a agosto, aprobamos más de 500.000 millones de bolívares en inversión social, en créditos adicionales, por ejemplo, que pasan, como sabemos, pasan por la Asamblea Nacional y están destinados a la atención social no solamente de quien sea chavista, no solamente ni siquiera de las clases, de los sectores populares, sino que incorporan a toda la población. Yo lo invito a que vea cuántos créditos, por ejemplo, para la clase media, para la inversión de la clase media se han aprobado. Yo lo invito a que revise si en algún otro país del mundo en la recreación, los viajes, son subsidiados por el Estado. Si hay algún país que usted conozca donde la gente que va a viajar pueda pedirle al Estado dólares subsidiados para llevar a su familia, que me lo diga. Y esa es una política que ha tenido el Estado venezolano. Que me diga a mí si es cierto o no que fue Chávez quien eliminó los créditos indexados, por ejemplo, cuyo resultado hubiese sido en este momento tan desastroso como lo estamos viendo que es en España. Están sacando a las familias, a los ancianitos de su casa después que han pagado durante toda su vida y todavía el apartamento no es de ellos y viene el banco y se los quita y los deja en la calle. Eso ha sido cosas que hemos revertido como una política del proyecto socialista que creó el comandante supremo Hugo Chávez. Así que aunque vayamos con las banderas del chavismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora por todos los venezolanos. Luis Arguinzones, ¿hasta cuándo Tania Pessoa y los demás enchufados hablan de temas que no son prioridad para el pueblo? Hablan de inflación. Dice Edwin Rivero, lo que falta es que los voceros del gobierno digan que los bochaqueros son agentes de la CIA. Román Alexander, asuma su barranco, el país se está cayendo a pedazos por sus políticas económicas y monetarias, ustedes no tienen la culpa. Mira, el país no se está cayendo a pedazos, para empezar. Aquí hay un problema de inflación que asumimos, ¿verdad? Problema de inflación que es un problema serio que estamos abarcando desde distintas áreas, ¿verdad? Hay un problema ciertamente de distribución de los productos en las cuales el bachaqueo, que no es una de las causas. El bachaqueo tiene mucho que ver, porque yo te puedo decir, por ejemplo, le pregunté esta cifra al ministro de Alimentación para un debate que teníamos en la Asamblea Nacional, y yo le dije, ministro, ¿cuánto, por ejemplo, en cada fin de semana, cuánto ponen ustedes en comida en la calle? Y él me dice, mira, nosotros atendemos solamente en la red pública a 8 millones de venezolanos cada fin de semana. Pero somos 30 millones. Cada fin de semana, pero eso es solo la red pública, pero la red privada también tiene sus... ¿Y por qué no es posible la cooperación entre el gobierno y el sector privado? ¿Por qué hay que estar en esa pugnacidad, porque hay una parte del sector privado que no acepta, Vladimir, que la ley del trabajo, por ejemplo, tenga inamovilidad para los trabajadores, que no acepta que hayamos restituido las prestaciones sociales, que está empeñado en que estos 16 años no pasaron y que entonces hay que volver a como estábamos aquí en el año 98. Yo le quiero decir a ese señor, si no recuerda, cómo después del Caracazo y hasta el año 98 hubo una inflación exagerada como hay ahorita, llegó al 105%. Y cómo en ese momento no había un mercado que atendiera a los sectores populares. No habían alimentos subsidiados para la población. Estaba prohibido, Tania, con todo ese cuadro? Déjame terminar. Estaba prohibido por las recetas del Fondo Monetario Internacional que aquí se aumentaran los sueldos. Estaban liberadas las tasas de interés. Aquí no había los 800 y pico de mil de CDI que hay ahorita para atender a la población. Me explico, no había esa política de alimentación. Sin embargo, hay muchas dificultades en este momento desde el punto de vista económico. ¿Por qué estás tan segura de que el PSUV va a ganar la mayoría en la Asamblea? ¿Tú no crees que esto pueda afectar el resultado? ¿Tú no crees que la gente castigue al gobierno? No, porque la gente sabe muy bien que quien está de su lado es la revolución. La gente sabe muy bien que quien hace todo el esfuerzo, Vladimir, todo el esfuerzo para que esos petrodólares se transformen en alimentos al alcance de la población es el gobierno. Y el que está haciendo lo contrario, el que está aumentando los precios a cada rato, el que está violentando los canales de distribución, son los sectores, yo no hablo de todo el sector privado, pero sí hablo de cadenas que están actuando contra la patria a favor de sus intereses, engordando cada vez más sus bolsillos y sus ganancias, mientras ponen al pueblo a hacer cola. Terminandito, Tania, se había dicho que las colas se iban a acabar en 2 meses.
¿Cuándo se van a acabar las cosas? Viene ahorita, el presidente Maduro lo ha dicho, viene ahorita una acción contundente de la Fuerza Armada, del pueblo organizado y de nosotros como partido para acabar con el bachaqueo. Lo vas a ver. Gracias, Tania. Sí. Bueno, nosotros nos despedimos.